Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a traer un tutorial o te tengo trayendo un tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo instalar en tu, bueno, descargar e instalar de manera pues oficial y gratuita lo que es el Affinity o el Affinity, no sé cómo lo conozcas tú, que es un software de esta pues empresa como contrincante, bueno, de Canva, que pues viene a hacerle lo que es la competencia, lo que es Adobe, ¿no? Pero es totalmente gratuito, bueno, gratis o gratuito. Viene con bastantes funciones, no es promoción pagada en nada de eso, pero al menos pues es totalmente gratis, es algo pues que puedes hacer en tu computadora y pues una alternativa por si no tienes de manera pues de pagar lo que es Adobe, una suscripción a Adobe o se te hacen muy caros o no quieres meterle cosas raras a tu computadora, pues esto es totalmente gratuito, ¿no? Bueno, para descargarlo directamente podemos hacer lo siguiente, vas a ir aquí a Google y le pones descargar Affinity o Affinity, lo ponemos aquí, ahí está. Y vamos a ir a la primera página que nos aparece, que es affinity.sherry.com o www.affinity.studio.com. De todas formas, si me acuerdo, pues se lo dejo abajo en la descripción para que nada más vayan al link y le piquen, ¿no? Bueno, ya estando aquí en la página, dentro de tu computadora, obviamente, pues le vamos a dar donde viene descargar Affinity, aunque nos va a pedir registrarnos para descargarlo, así que pues probablemente pues necesitas poner tu cuenta ya sea de Google, de Facebook o usar tu correo electrónico. En este caso pues yo voy a usar mi cuenta de Google, ponemos este correo, le damos en aceptar, ya me está creando lo que es mi cuenta y en breves momentos pues me da este enlace para descargar lo que es el programa. Aquí nos dice que si lo queremos para una computadora Mac OS o para una computadora Windows. En este caso pues mi computadora es Windows, así que le damos aquí. Nos pide qué versión lo queremos, en este caso pues una X64, es sí es creo que sí. Ahí está, empieza a hacer lo que es la descarga, el archivo pesa aproximadamente lo que es, a ver, 614 megabytes, así que esto pues va a depender de tu internet, pero aquí me parece que vienen ya fusionadas bastantes herramientas en una sola, ¿no? Y al menos aquí también lo que viene es que tienen una versión disponible para iPad, pero será próximamente. Para Android, para los demás teléfonos todavía no está, solamente para computadora, para Mac o para iPad próximamente. Pero pues bueno, solamente esperamos a que esto se descargue y listo, 15 segundos y ya está. Después de que ya hemos descargado lo que es el instalador o el archivo pues supongo yo que sería como cualquier otro asistente de instalación, solamente darle doble clic en siguiente, 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 acepto y listo. Pero eso sí, antes de instalar cualquier otro programa, te recomendaría leer más o menos qué es lo que estás aceptando y dándole que sí, porque hay veces en donde aceptas y te instala otro programa que no tiene nada que ver. Pero bueno, aquí esperamos a que esto acabe. Bueno, de hecho ya acabó, pero pues todavía no me carga. Ahí está ya. Aquí tenemos el logo, le damos a dar doble clic, esperamos un poquito a que esto cargue. Ahí está, nos aparece esto, nos aparece la ruta donde lo queremos instalar, en este caso pues el disco de local C, que si queremos un acceso directo le damos que sí, instalar. Me aparece un botón donde dice que sí o que no, le doy que sí y esperamos a que esto se instale. Esto tal cual ya es en automático, ya no tienes que hacer absolutamente nada, solamente es cuestión de esperar a que tu computadora pues procese toda esta información y pues ya, al momento de que esto finalice pues ya estará instalado en tu computadora y ya podrás hacer uso de la herramienta de Affinity. En este caso, como ven, aquí viene la configuración se completó correctamente, le damos en cerrar y me crea el acceso directo para entrar al programa. Solamente le doy doble clic y en automático pues ya me abre pues, el programa, aunque te digo, según yo son varias herramientas en una, pero pues no sé. Aquí dice Affinity versión 3.0.0.3791 por Canva. Esperamos un poquito. Aquí nos pide iniciar sesión con nuestra cuenta, le damos que sí, cerrar. Nos va a abrir lo que es esta pestaña que dice que pues ya estamos listos, le damos en continuar. Esperamos a todo esto, abrir Affinity y nos regresa a lo que es la aplicación para activar lo que es nuestra licencia. Te digo que es un programa totalmente gratuito. Aquí nos abre esta ventana, le damos a dar play porque me parece que es como un tutorial o una presentación, una bienvenida de este programa. Aquí nos dice que podremos aceptar compartir nuestros datos, le damos que sí o que no, dependiendo pues de cada quien, ¿no? Podemos ver el tutorial o empezar a crear directamente. Le voy a dar en ver tutorial porque directamente no sé cómo funciona esta cosa. Pero pues bueno, ahí lo tenemos. Aquí tenemos bastantes pues proyectos que podemos utilizarlo, bastantes tamaños del proyecto, por ejemplo, una 3, una 4, una 5, un tamaño carta, tamaño legal, tamaño libro mayor,
libro de bolsillo, media letra, lo que tú quieras, ¿no? Y ya puedes hacer lo que tú quieras. En este caso, pues no sé, abrir A4. Según yo le di en abrir el tutorial, pero no me cargó nada. Así que, pues bueno, aquí lo tenemos. Y aquí están o bien las herramientas, ¿no? Mira, tenemos Canva AI o de la inteligencia artificial de Canva. Tenemos herramientas de diseño, herramientas con píxeles, herramientas con vectores y aquí lo tienes. De esta manera vas a poder instalar y activar o pues sí, aquí lo tenemos, ¿no? Ya listo. En tu computadora lo que es el Affinity de manera gratuita, es totalmente gratis, no te cuesta nada, absolutamente nada. No es promoción pagada, pero pues puedes experimentar por si no tienes alguna otra pues opción a lo que es los programas de Adobe o la suite de Adobe. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.